Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 13 de abril de 2025 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica, ya sabéis, nuestra cita semanal todos los domingos, mi cita por lo menos con los contraescuchas. Ya sé que de lunes a jueves tengo también cita con ellos en el último tercio del programa, pero ese último tercio se convierte en programa completo los domingos, la contrarréplica. Es decir, todo lo dedico a que me enviéis notas de voz con vuestras reflexiones, vuestras dudas, vuestras aportaciones, que siempre son muy interesantes, y yo pues las paso. Lo que hago, como bien sabéis los habituales, es dejar los temas más de fondo, los temas más atemporales para el domingo, mientras que durante la semana paso los temas más de la agenda del día o de la agenda de la semana. Así que esto tiene una parte, digamos, muy interesante, la del domingo, porque vamos construyendo algunos debates, algunas narrativas propias de la contrarréplica. Hoy, por cierto, tengo alguna nota de voz que nos trae, un par de ellas exactamente, que nos trae temas que ya los hemos discutido aquí y que, por supuesto, volveremos a discutirlos. También aquí nacen algunos debates muy interesantes. Como bien sabéis, hemos debatido a lo largo de los últimos años de todo. Bien, antes de meternos en harina, os voy a dar el número, es el 690-827909. Ya sabéis, si os lo estáis viendo esto por YouTube, lo tendréis a lo largo de todo el programa en el cuadradito que he dejado a la derecha. Bueno, pues en esa parte, ahí está lo del el número de WhatsApp al que tenéis que enviar vuestras notas de voz. Ya sabéis, es de WhatsApp. Es más, he puesto en el número el logotipo de WhatsApp con ese bocadillo y un teléfono para que podáis enviar vuestras notas de voz. Simplemente tenéis que abrir la aplicación, bueno, meter el 690-827909 más 34 delante, en el caso de que estéis fuera de España, y grabar vuestra nota de voz. La enviáis y, bueno, a mí me llega al teléfono que tengo asignado a este cometido, que no es el mío privado, como es normal, si no sería una locura. Y yo nada, pues la descargo, la clasifico, dependiendo de si va a la contrarréplica, al contrasello, a la contraportada, al contraplano, y bueno, pues le llega su momento. Cuando en el caso de los temas de fondo, pues lo llevo a una carpeta que se llama así, la contrarréplica, y en los otros pues procuro pasarlos en el día o al día siguiente. Solo deciros que por favor, dadme vuestro nombre para saber cómo os llamáis, que yo no soy adivino. Y importante que se escuche bien, es decir, que podamos oírlo alto y claro, lo más alto y claro posible. Evitad la calle y sitios así muy ruidosos, porque aunque esto iba a decir es la radio, ya también es la televisión en tanto que lo doy por YouTube desde hace unos meses, pero las notas de voz siguen siendo radio. Es decir, en la versión en YouTube lo único que aparece es un espectro de audio, un monitor de forma de onda, y no se ve a los contraescuchas. Alguno se ha venido arriba y me ha pasado incluso algún vídeo. Le he dicho, no, vamos a mantener la pureza de la contrarréplica y que solo se siga oyendo el audio. Muy bien, pues dicho todo esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos la contrarréplica de hoy con Pablo, que nos habla de los problemas que padecieron. Este es un tema que nunca ha pasado por la contrarréplica. Son los problemas que padecieron muchos autónomos en España, por supuesto, que se acogieron a aquella línea de ayudas que el gobierno dio a los autónomos, pues poco después de empezar la pandemia y los confinamientos, y que eso les ha presentado problemas porque en muchos casos les han hecho devolver parte de esa ayuda, pues arguyendo que no cumplía los requisitos. Bien, Pablo es uno de estos autónomos que se ha encontrado con esta desagradable sorpresa, nos cuenta su experiencia y ya de paso, pues abordamos este tema que nunca ha pasado por este programa. Don Fernando, le mando este audio porque por su repercusión social y por si este tema le resulta de interés. Voy a ser sucinto. Resulta que yo como autónomo me vi obligado, pese a que obviamente no guste nada a nadie, bueno, a nadie, entiendo que a casi nadie que sea autónomo por propia voluntad, pedir ayudas. Cuando en el 2020, por todo lo que ha acontecido, que no voy a entrar en detalles porque son conocidos por usted, por mí, por todo el mundo. Yo ese año facturé, debido al parón absoluto, 2.000 euros en todo el año. Me hizo una reclamación a Sepello de las ayudas recibidas en el tercer trimestre de 2020, hice un recurso y lo gané, y en el cuarto aconteció lo mismo respecto al cuarto trimestre, hice el recurso, no lo gané, hice un segundo recurso, no lo gané, y ahora ya tendría que ser por la vía contenciosa administrativa, o no soy ducho en derecho, pero vamos, ya tiene que ser por otra vía.
me piden una devolución de casi 4.800 euros de golpe. En mi caso, por mi sacrificio, por mi esfuerzo y por la suerte, también por supuesto, puedo pagar esa cantidad, aunque no deje de ser un roto no importante, sino muy importante. ¿Por qué le comento todo esto? Porque esto, hablando con mi asesora fiscal y hablando también con un abogado que me he puesto en contacto, le está sucediendo a muchísima gente. Entonces, yo no voy a meter en su labor porque es suya y usted sabe lo que debe hacer. Yo creo que hablar con un experto en este tema o que conozca este tema para denunciar esto que pone de manifiesto que este escudo social es inexistente, es falso, pues sería interesante. Y para analizar pues lo que le acabo de comentar en profundidad. Creo que es un tema interesante y además lo menciono porque es que nadie está hablando de esto. Y, por supuesto, esto es una sugerencia. Usted hará lo que quiera y bueno, me pongo en contacto con usted, como lo he hecho, por ejemplo, con Pedro Baños, simplemente por lucha contra este sistema tiránico en el cual, pues uno que no es nadie socialmente, no es que no me considere nadie en absoluto, pero socialmente a nivel de impacto social no lo soy, pues recurre a personas que lo son y que tienen cierta legitimidad bajo mi perspectiva, en el sentido de que tienen un nivel de seriedad y que puedan tener un impacto respecto a esto, que es una denuncia que a mi juicio es justa. Entonces, por si les interés, don Fernando, pues le dejo esta idea y nada, como siempre le mando un fuerte abrazo. Bueno, creo que no es un secreto para nadie decir que la pandemia fue una auténtica tragedia laboral para millones y millones de autónomos, no sé cuántos somos, 3 millones, una cosa así, pues para prácticamente todos. No fue mi caso, eso sí, en esto fui afortunado, pero afortunado en la parte laboral. En la otra, pues fui tan desdichado como cualquier español que tuvo que pasarse meses dentro de casa, pero la parte laboral a mí no me afectó. De hecho, me hizo trabajar más que nunca porque yo trabajo desde casa. Pero bueno, para muchísimos autónomos que a diferencia de los asalariados se encontraron de un día para otro y claro, sin esperárselo, no podían imaginarse nadie lo que iba a pasar, sin poder siquiera salir a la calle. Y muchas veces su trabajo estaba en la calle. Por fortuna, ya digo, no fue mi caso, yo soy autónomo y, bueno, presto mis servicios por internet y ya, bueno, este es uno de mis servicios. Es decir, hago programas, en aquel entonces todavía no los hacía en vídeo, solo en audio, pero la verdad es que la pandemia me dio muchísimo trabajo, por lo que no afectó de forma directa a mi trabajo, pero a otros sí, y mucho. A los autónomos del sector hostelero o turístico, recuerdo por ejemplo los guías turísticos, con el turismo parado durante tanto tiempo, los que se dedican a la industria cultural. Esto en Madrid pudimos ver cómo la comunidad autónoma pues abrió teatros y conciertos antes que nadie, y eso dio trabajo, bueno, permitió que mucha gente recuperase su trabajo, gente que se dedica a esta industria, a los comercios minoristas, a los servicios personales como los gimnasios, pues a todos estos les hundió la miseria, claro. Otros pudieron seguir trabajando, fue mi caso, pero otros, que yo tuve más trabajo, eso es cierto, pero otros, pues los taxistas, por ejemplo, o ciertas profesiones liberales como los fotógrafos, como los consultores, pudieron seguir trabajando, pero con muchas restricciones y una demanda que se había congelado de golpe. Pensad, por ejemplo, en los taxistas, que acostumbrados, no sé, en la ciudad de Madrid, donde siempre se les ve llevando gente de un lado para otro, esos días las calles estaban desiertas. Ellos podían, esos días, esos meses, ellos podían salir a trabajar, pero era poco el trabajo que había. El tema es que, viendo lo que había y el problema que había, el gobierno, para mitigar el impacto de la pandemia, puso en marcha una serie de medidas como la prestación extraordinaria por el cese de actividad, todos los autónomos lo recordamos, o las exoneraciones de ciertas cuotas de la seguridad social. Pero claro, como era de prever, estas ayudas, aunque bueno, eran muy demandadas por los propios autónomos, vinieron acompañadas de una serie de problemas que han dejado a muchos autónomos con deudas con la administración. Caso de Pablo, por ejemplo. A ver, esto
Es algo de lo que se ha hablado mucho a lo largo del último año, año y pico, porque esto empezó en 2023 y la verdad es que creo que todo lo que se habla de esta historia es poco porque ya bastante aperreados estamos los autónomos en España como para que encima haya una historia de estas y nos aperreen un poquito más, como si no fuera suficiente los problemas que tenemos en nuestro día a día y las barbaridades que pagamos a cambio de exactamente nada. Esa es la cruda realidad. Trabajamos, si no todos los días de la semana, pues casi. Eso de que los autónomos no nos ponemos malos, pues sí, nos ponemos malos, pero procuramos no cogernos una baja casi nunca o prácticamente nunca. Tenemos que estar medio muertos para que lo hagamos. Vamos, y os lo digo yo como autónomo que llevo muchísimos años en esto. Bien, esto era algo, lo de las ayudas, que se veía venir. Digo que se veía venir porque es que la normativa era muy poco clara. No tenías, yo estuve echando un vistazo. A ver, a mí no me afectaba, pero por pura curiosidad. Y además mi gestor pues me lo indicó, oye, que sepas que va a haber una línea de ayudas, le eché un vistazo y tiempo después, vamos, que no es una opinión mía, es que el Tribunal de Cuentas ya dijo en un informe, lo dejó por escrito, que, bueno, que la regulación fue, creo que dijo, poco clara y escasa. Y además le hicieron modificaciones constantes que generaron muchísima confusión entre los autónomos. Así que muchos solicitaron estas ayudas, sobre todo de los sectores que os he dicho antes, los que más expuestos habían quedado, creyendo que cumplían los requisitos, ya digo, iban cambiándolo continuamente. Solo para descubrir, pues un tiempo más tarde, que no era así. Bien, esta inseguridad jurídica, que es la norma de la casa, especialmente con el gobierno que tenemos, complicó la planificación de miles de pequeños negocios. Un problema especialmente grave es el que nos señala Pablo, que es el de devolver esas ayudas. Algo así como 50.000 autónomos han recibido notificaciones, ojo, es la última vez que lo leí, que quizá han sido más ya, notificaciones para que devuelvan una parte de lo que recibieron. En algunos casos estamos hablando de más cantidad incluso que la de Pablo, de 6.000-7.000 euros. Los motivos casi siempre suelen ser la imposibilidad que tiene ese autónomo de acreditar, por ejemplo, creo que era una caída del 75% en la facturación o no estar al corriente con la seguridad social en el momento de la solicitud. Bueno, estas revisiones comenzaron hace ya un par de años y, claro, han supuesto un golpe durísimo, ya que muchos no tenían ese dinero. Os ha dicho Pablo que, bueno, afortunadamente él sí puede pagarlo, pero muchos no tienen ese dinero. La ayuda la destinaron a mantenerse ellos mismos, a mantener su negocio, vamos. Y además, es que lo peor de todo es que tributaron por esas ayudas. Esto ha generado un caos fiscal considerable. Mira, más de uno, la exigencia de devolver aquello le ha puesto en jaque, le ha vuelto a poner en jaque. Pero es que, como os decía, esto se veía venir. La rapidez con la que empezaron a adjudicarse, el desorden general, la gestión era de pura risa, los controles eran mínimos al principio. Claro, esto permitió en un primer momento agilizar los pagos, pero derivó en reclamaciones posteriores, cuando la administración pues ya se puso a revisar aquellos expedientes. Pero es que además luego había otro elemento que yo recuerdo. Claro, porque esto mal que bien me pilla de cerca. Y es que no todos los autónomos podían acceder a las ayudas. Los requisitos al final llegaron a ser tan estrictos que dejaban fuera a profesionales de lo que llamaban sectores no prioritarios, o a quienes no podían justificar gastos específicos, caso de los guías turísticos, por ejemplo, el caso de los fotógrafos. Luego, además, también, de nuevo, estoy hablando de memoria, pero por lo que recuerdo algunas prestaciones eran incompatibles entre sí con otras situaciones, como estar de baja por incapacidad temporal o... Esto, claro, redujo aún más el alcance de todas estas medidas. Bueno, eso por no hablar de lo mal que funcionó todo, que fue, y perdonadme la expresión, un maldito desastre. En muchas comunidades autónomas las plataformas digitales que habilitaron no funcionaban. O directamente acudía el autónomo en cuestión a hacer la gestión y lo que se encontraba era, pues, con que aquello se había caído. Había un volumen muy alto de peticiones o no era muy alto, pero no lo habían dimensionado para la cantidad de gente que iba a entrar. Claro, esto se formó un cuello de botella que puso dificilísimo a muchísimos autónomos el acceso a estos fondos. Esto ya, ojo, desde el principio estoy hablando. Algunos lo habrá agradecido. Menos mal que se cayó la web y al final no lo pedí. Claro, especialmente en aquellos momentos críticos de la pandemia, cuando la necesidad de liquidez para muchos de ellos, que tenían que hacer frente a pagos, era urgente. Así que la devolución, la combinación de esas devoluciones, por un lado. Los trámites que eran inciertos y complicados, y a veces imposibles porque se había caído la plataforma digital.
La falta de una comunicación clara de qué era lo que había que hacer, pues ha generado, como en el caso de Pablo, muchísima frustración entre los autónomos. Y no es para menos. De hecho, algunos se quejaban de que les estaban enviando notificaciones por correo electrónico y el correo electrónico se iba a la carpeta de spam. Y claro, tampoco es algo que estemos mirando continuamente. Yo la carpeta de spam pues la limpio de vez en cuando. Una vez a la semana, una cosa así, la vacío, pero no me pongo a mirar los miles de correos que tengo en spam. De hecho, tengo aquí abierto el correo electrónico ahora mismo. Pues tengo en spam 8021, limpiaré mañana. Cuando llega entre 8 y 10.000, pues ya automáticamente hago una limpia general. Como para ponerme a mirar ahí un correo electrónico. En ciertas ocasiones, pues que alguien te ha enviado algo y te llama, ¿no has recibido el correo? Pues no lo he recibido, mira la carpeta de spam y entonces ya te pones a buscar. Yo concretamente utilizo Gmail y bueno, ya encuentras, pues sí, cierto, me lo había colocado en la carpeta de spam. Pues en este caso era así. Vamos, se dieron casos así. Esto, vamos, agravó todavía más la situación. Han ofrecido ahora pues algunas facilidades, según tengo entendido, que si fraccionamientos, no sé si 2, 3 o 4 años, pues tienes que ir pagando, devolviendo esa cantidad mensualmente. No les pone intereses, bueno. Pero claro, el impacto financiero, ¿no? Que te hagan pagar así de golpe 6 o 7.000 euros, por más que te lo dejen en 24 o te lo dejen en 12 o en 60, bueno, vas a tener que pagar y sin intereses vas a tener que devolver unas ayudas que en principio pensabas que era una ayuda. Es decir, trabajar de nuevo para devolver todo esto, cuando en buena medida la culpa de todo aquel caos fue suya. Vamos, que como tantas y tantas cosas se hicieron mal durante la pandemia por parte del gobierno, la de los autónomos fue una de ellas. Así que bueno. Respecto a lo de si voy a hacer un programa sobre esto, pues mira, Pablo, yo en la Contracrónica lo que trato son temas de actualidad de la semana. Y por lo general pues suelen ser internacionales, como bien sabrás si escuchas este programa. Pero vamos, puedo hacer excepciones y a veces las hago, claro. Las normas están, ya sabéis, para romperlas de vez en cuando. Pero vamos, si conociese a alguien que se maneja bien con esto, con este tema, pues sí, por supuesto. Naturalmente que podría hacer una contrahistoria, iba a decir, una contracrónica dedicada a esta historia y que me diese más información, porque como veis yo lo conozco, pero muy por encima. Bien, vamos ahora con Sergio, que es de Buenos Aires, que nos habla de la maldición de los recursos naturales. Concretamente, la maldición de los recursos naturales o lo que ha sido esta maldición para Argentina. Acabo de escuchar la contrarréplica del día sábado, en la que un compatriota mío habla sobre lo que acá en Argentina conocemos como la maldición de los recursos naturales, que es esa creencia que tenemos muy arraigada de que Argentina y digamos, su marginalidad dentro del mercado internacional viene dada porque, bueno, algo que también es respecto con el resto de Hispanoamérica, con que nosotros teníamos muchos recursos naturales, cosa que nos hizo más eh, holgazanes para desarrollarnos, ya que no teníamos que pensar demasiado para tener esos recursos. Mira, esa es una teoría que acá en Argentina la divulgó mucho Sarmiento, cuando hablaba que había que traer inmigrantes de lo que es Europa del Norte, porque se decía que la nieve tiene mucha cultura, justamente por eso, por el tema de que el clima adverso hace que uno tenga que rebuscarse para encontrar esos recursos. En cambio, uno estirando la mano, ya en los ambientes tropicales, ya tiene la fruta o el alimento asegurado. Eh, Años después, en un libro llamado El Manual de Sonceras Argentinas, que habla de muchos mitos que tenemos nosotros en Argentina, muchas creencias arraigadas, habla de esto Arturo Jauretche. Y bueno, también habla de todo esto. Yo quería colaborar diciendo que si bien uno de los factores puede ser el tema de los recursos naturales, también los recursos humanos, de hecho en eso ha sido pionero Milei con su Ministerio de Capital Humano, reconociendo la importancia del factor cultural y humano para desarrollar a los países. Él habla siempre del siglo XIX, de que en Inglaterra se dieron cuenta
que para que su economía subsista tenían que invertir en educación y en salubridad pública o en sistemas de salud, cosa que hasta ese momento no existía. Nosotros tenemos esa cuestión y se ha visto hasta el día de hoy en nuestra idiosincrasia, en nuestro pensamiento. Pero también hay otros factores que quizá podrían sumar al desarrollo, que es el tema de la llanura. A nosotros se nos ha enseñado, por lo menos en mi caso, que en la zona llana siempre la gente, si bien al tener el recurso más disponible que en la montaña, también tenía que disputarse con otras civilizaciones cercanas. Entonces el hecho de tener o dominar una llanura ha hecho que ese pueblo se tenga que ingeniar para que no le quiten lo que tienen, digamos. Entonces, quizá de ese lado se compensa, digamos, la maldición, entre comillas, de los recursos naturales porque va a tener que defenderlos, entonces se va a tener que desarrollar, por más que sea sencillo. Y creo que el caso más paradigmático, por lo menos de Europa, es lo que pasó con Polonia, que Polonia es muy llana y al no tener montañas cercanas siempre fue disputado por todos los imperios y desapareció 5 veces. Así que bueno, nada, es una opinión que quería vertir en base a lo que escuché. Buenas tardes a todos. De la maldición de los recursos naturales, o mal de Holanda, que es también como se le conoce, aunque no es exactamente lo mismo, pero es algo muy parecido, hemos hablado aquí en la contracrónica, la contrarréplica exactamente en varias ocasiones. Es un tema muy interesante, eso es la verdad. No sé si lo conoceréis, la abundancia de recursos naturales que tienen pues algunos países, ¿no? Que Dios les ha besado en la frente y que tienen un poco de todo. Pues qué sé yo, petróleo, por ejemplo, sobre todo recursos naturales valiosos, claro. Minerales, gas natural, pues en principio debería ser sinónimo de prosperidad. Eso en principio. Pero en muchos países esa riqueza natural pues se convierte en esta paradoja conocida como la maldición de los recursos naturales. Este fenómeno consiste en que países que son muy ricos en recursos suelen terminar en la pobreza, la inestabilidad política y el deterioro institucional, en lugar de un desarrollo y la prosperidad y la riqueza. Este término es un término relativamente nuevo. Fue acuñado creo que en los años 80 por unos economistas que observaron que había una serie de países muy ricos en términos naturales que crecían muy lentamente o no lo hacían o estaban siempre metidos en problemas. Un ejemplo clásico, y además creo que el que ponían estos, era el de Nigeria, en África. Es uno de los mayores productores del mundo de petróleo y, bueno, buena parte de su población, por no decir casi toda, vive en la pobreza más abyecta. El contraste, claro, con países como Noruega, que también es un gran productor de petróleo, que ha gestionado bien la riqueza petrolera del país, pues lo que viene a decirnos es que esta maldición no es inevitable, sino que depende de otros factores, factores institucionales, políticos, en fin, ya me entendéis. Una de las principales causas de la dependencia excesiva de un solo recurso es que los gobiernos tienden a apoyarse en ese único recurso. Es decir, cuando un país centra su economía en exportar un único recurso, una materia prima en concreto, pues otros sectores de la economía, como puede ser, pues no lo sé, la agricultura o la propia industria, pues tienden a debilitarse, dejan de ser atractivos. Este es el fenómeno conocido como mal de Holanda. Y esto ocurre pues porque un solo recurso hace afluir grandes cantidades de divisas que ninguna otra actividad que pueda realizar en el país van a traer de la misma manera. Esto, claro, además encarece las exportaciones porque fortalece la moneda local y que exportaciones que no están relacionadas con ese recurso y reduce mucho su competitividad. Bueno, el caso de Venezuela es un caso de mal de Holanda del libro, aunque complicado por la revolución bolivariana. El auge petrolero de la segunda mitad del siglo XX, una de las cosas que trajo fue relegar la producción agrícola y manufacturera. Luego, cuando los precios del petróleo, cuando caían, caso de los años finales de los 80, ya los años 90, o a partir de 2014, bueno, pues automáticamente la economía tendía al colapso, porque no estaba diversificada. Bueno, este patrón lo vemos en otros países, el caso de Angola, en África, por ejemplo,
El petróleo en Angola representa algo así como el 90% de las exportaciones. Además, luego tiene otro problema esto, y es que es un único recurso fácilmente cooptable por el Estado. Que monta una empresa y nacionaliza el recurso, en una palabra, lo que pasó también en Venezuela. A partir de ahí puedes gestionar bien esa empresa, como hacen los saudíes con Aramco, o puedes gestionarla pésimamente, como hacen los venezolanos con PDVSA. O como vemos que sucede en otros países del tercer mundo. Esto esencialmente lo que hace es desborda por completo las instituciones, especialmente en países con gobiernos débiles, con una institucionalidad muy débil. Estos ingresos, todos en moneda fuerte, pues incentivan la corrupción, el clientelismo, el desvío de fondos. Así que en lugar de capitalizar a la economía, que es para lo que deberían servir, es decir, tienes esa suerte, pues lo que hacen con el dinero es despilfarrarlo, perderlo en proyectos ineficientes o en bolsos, o directamente se va a bolsillos, a los bolsillos de los políticos locales. Bueno, tenemos otro caso, la República Democrática del Congo. Está rica, por ejemplo, muy rica en una serie de minerales fundamentales, también en diamantes. Es un caso clarísimo. La corrupción, las disputas por esos minerales, lo único que han traído han sido guerras, enfrentamientos, bueno, corrupción a raudales, ha alimentado continuamente conflictos armados por el control de las minas, lo que ha perpetuado la pobreza. Esa es la realidad. Sí, luego porque además el problema de los recursos naturales es que están sometidos a ciclos de precios que son muy impredecibles. Los países que dependen tanto de ellos pues tienen de pronto un auge en el precio y todo va muy bien y después baja ese precio, y lo pudimos ver en el siglo XIX con el precio sobre todo de los materiales, la carne, el café, etcétera, ¿no? El siglo XIX y XX. Pues lo mismo, pero con productos mucho más valiosos y demandados, como puede ser el caso del petróleo, del gas. Y esto desestabiliza la economía y automáticamente se desestabiliza la institucionalidad del país. Durante los periodos de boom, los gobiernos tienden a gastar demasiado, acumulan deudas que luego no pueden pagar cuando los precios caen. Bueno, tenemos incluso países que en este aspecto han sido exitosos, caso Arabia Saudita, cuando en el año 2014 bajaron los precios del petróleo. La falta de una economía diversificada lo que les obligó es a recurrir a sus reservas y a emitir deuda. Fue en ese momento cuando se plantearon lo de diversificar su economía a cualquier coste. Están en ello. Un proyecto que va hasta el año 2030. Es la razón por la cual están comprando empresas por todo el mundo. Pero bueno, el día que nos blinda, por un lado, de la bajada de los precios del petróleo, nos blinda también del día en el que el petróleo pues se deje de utilizar. Pero vamos, que esto lo vemos, esta maldición se manifiesta de muchas formas. Todas están interconectadas, naturalmente. No sé, para Zambia, por ejemplo, en el sur de África, es un país muy rico en cobre. Pues así incapaz, a pesar de la demanda de cobre que hay, de modernizarse. Está atrapada en un ciclo de extracción y exportación del cobre, sin que eso haya provocado que el país se capitalice. No, el caso de Guinea Ecuatorial, que esa nos cae muy cerca, a los hispanohablantes. Bueno, el auge petrolero pues no se ha traducido ni en prosperidad ni en desarrollo, aunque eso sí, en muchísimo gasto público. Pero vamos, yendo al caso de Argentina, que nos trae Sergio. A ver, Argentina no es un ejemplo de manual de esta maldición. Y te explico la razón. Porque aunque Argentina no realizó, pues tendríamos que ir claro a la historia económica del país, aunque Argentina no realizó una industrialización del estilo europeo, del estadounidense, porque no le hizo falta, otras cosas, sus problemas no vienen de exportar materias primas. Primero, Argentina no depende de una sola materia prima. Eso es importante recordarlo, sino de varias, pero no es una sola. No, exporta mucha soja, ya, también exporta mucho maíz y mucha carne. Por exportar hasta una cantidad considerable de productos industriales. Pero bueno, sí, cierto, exporta mucha materia prima. Ese modelo agroexportador al que tanto odian mucha gente y bueno, que dio lugar en su momento, lo hablábamos el otro día aquí en la Contracrónica, a lo de Prebisch y la política esta de sustitución de importaciones, que fue casi peor el remedio fue de hecho peor el remedio que la enfermedad. Pero es que vamos, tenemos
Australia, en el hemisferio sur, un país también esencialmente poblado por europeos, como el caso de Argentina, que es lo mismo. Es decir, los principales bienes que exporta Argentina son alimentos, pero los australianos son minerales, como el hierro o el carbón. Y ya ves tú lo ricos que son y lo estable que es aquel país. Además, si nos vamos hace un siglo, pues claro, Zambia o el Congo o Guinea Ecuatorial nunca estuvieron desarrollados. Pero es que Argentina sí, era uno de los países más ricos del mundo, sin necesidad de una industria pesada. Hoy Australia es uno de los países más ricos del mundo sin necesidad de una industria pesada. No le hace falta. La diferencia es que la economía australiana está algo más diversificada, mejor capitalizada, es mucho más fácil emprender negocios, tienes mucha mayor seguridad jurídica. No han jugado los australianos con su moneda, con el dólar australiano, cosa que los argentinos con el peso han hecho todo tipo de diabluras. Es decir, lo que empobreció a Argentina no fue exportar carne. Ya sabes, que tiene la fama de ser la mejor carne del mundo. Porque siempre estuvieron los argentinos exportando carne en la parte alta de la tabla. Es decir, como las carnes argentinas siempre y siguen teniendo una fama excepcional. No fue eso. Sino ese pedazo de carne con ojos llamado Juan Domingo Perón. Y sus disparatadas ideas económicas. Es decir, que el problema de Argentina no ha sido exportar, o no es exportar maíz o soja o carne de vacuno, en absoluto. Su problema es institucional y de cultura política. O sea, digamos que su problema es de software, no de hardware. Es decir, su problema es de malas ideas, nada más. Si se resolviese esto, no sabemos si Javier Milei lo conseguirá hacer, pero bueno, si consiguiese resolver esto, pues sí, Argentina tiene muchas bazas de convertirse en una especie de Australia bis. Seguimos con Luis, que nos habla de otro tema clásico de la contracrónica, que es el de la monarquía y la república. Además, casi ha ido al... Es más, me lo había guardado, este lo tenía ya de hacía tiempo, y dije, lo sacaré para el mes de abril. Y bueno, casi lo saco el 14 de abril, lo saco el 13 porque este año el domingo pues ha caído en 13 y no en 14. Pero bueno, que sepáis que en España los republicanos pues siempre reclaman como su fecha... no lo sé, fetiche, una cosa así, el 14 de abril, porque fue el día que se proclamó la Segunda República, ya por 1931. Así que cuando se habla más en la prensa y en los debates y demás de la República, que tampoco es que se hable nunca mucho, eso es lo cierto, ha habido épocas, recuerdo la cosa de 10 años que se debatía más, pero ahora poquito, que pues siempre que se habla es en torno al mes de abril. Bueno, pues de lo que nos habla nos habla de esto, de monarquía, república y de la estabilidad que traen unas y que traen otras. Buenos días, Fernando. Quería hacerte una reflexión sobre monarquía y república, ahora que está tan de moda con la jura de la Constitución por parte de la princesa de Asturias. Y es que tú dices, y creo que con razón, que no hay una diferencia sustancial entre libertades, entre las repúblicas y las monarquías, pero lo que sí que hay, y además considerable, es una diferencia entre la riqueza, entre las repúblicas y las monarquías. Monarquías yo entiendo que porque generan una estabilidad, que eso permite que esos países se desarrollen más y con más éxito, son en general mucho más ricas que sus vecinos. En Europa, pues Noruega, Suecia, Luxemburgo, Holanda, Bélgica, Reino Unido, suben la media de renta de Europa considerablemente. La monarquía más pobre de Europa es España, y es la que menos poder y menos capacidad tiene para estabilizar esa vida política. En Asia, Tailandia, Singapur o Japón son ejemplos. En Oriente Medio, los países más ricos, quitando a Israel, son todo monarquías. De hecho, los únicos países ricos en Oriente Medio son monarquías. En América, Canadá, que es el país pues, con posiblemente mejores estándares de vida, y desde luego el más seguro, y después de Estados Unidos el más rico, es una monarquía. En Oceanía, Australia y Nueva Zelanda son las dos monarquías. Volvemos a lo mismo. No sé qué te parece esta reflexión, o
o si crees que estoy equivocado. Bueno, esto lo he dicho en muchas ocasiones, aquí no es la primera vez que hablo, de hecho recuerdo haber hecho al principio de la Contracrónica, ya por el año 2016 o 2017, hice hasta un especial. Fue en el mes de abril, no creo que fuese en 2016, sería ya el año siguiente. Hice un especial sobre monarquía y república, porque era un tema que me preguntabais mucho, ¿eres monárquico, eres republicano, tal? Y bueno, lo he explicado en infinidad de ocasiones, la razón por la cual soy monárquico, o si lo preferís, estoy a favor, me parece bien que haya una monarquía en España. Las razones las tenéis en el archivo, es decir, no voy a ponerme desde cero a explicar esto. A ver, cuando hablas de que las monarquías traen mayor estabilidad, pues de nuevo depende. Depende de qué monarquía y depende de qué república. La diferencia es que la estabilidad con las monarquías dura poco. Es decir, en el momento en el que un país se desestabiliza y cae, lo primero en caer es el rey. Así que las monarquías suelen ser estables porque en el momento en el que se desestabilizan, lo vimos en Oriente Medio, que cayeron, había reyes en todos los países, son prácticamente todos, y fueron cayendo uno tras otro. Lo hemos visto en Europa a lo largo de los siglos XIX y XX. En el momento en que hay una inestabilidad, una guerra, digamos, alguna ruptura en el curso de los acontecimientos, lo primero en sacrificarse siempre es la monarquía. Por eso las que quedan tienden a ser estables. Pero vamos, Holanda es una monarquía y es próspera, y Alemania es una república y es próspera. Todas las monarquías de Europa son prósperas, eso es lo cierto. Porque prácticamente todos los países de Europa, salvo excepciones, pues el caso de Ucrania, de Moldavia, de Albania, pues todos son prósperos. Sí, Europa es un continente de países ricos, al igual que África es un continente de países pobres. En Asia, si nos vamos al otro lado del mundo, pues quedan pocas monarquías. Pues está Nepal ya no, porque abolió la monarquía, creo que fue en 2008 o 2010. De nuevo, inestabilidad, lo primero que cayó fue el rey. Bután sigue siéndolo, pero claro, Bután es un país muy pequeñito, en el Himalaya, en lo más alto del Himalaya, bastante aislado, remoto. Sí, tampoco nos sirve de ejemplo de nada. Luego ya tendríamos Japón, Malasia, Tailandia y Camboya. Ya, ahí no habría más. Son 4 monarquías, las 4 diferentes entre sí. La de Camboya, de hecho, es una monarquía muy reciente, del año 93, aunque claro, había sido abolida en 1970, pero la reinstauraron en el 93. Y el monarca camboyano es electo, es decir, es una monarquía electiva. Hay un consejo allí que elige, tienes que ser heredero de no sé qué rey, que hay muchos, claro, y ahí ya te eligen en función de, pues, las consideraciones que tengas sobre los distintos candidatos. Eso sí, la monarquía en Camboya es electiva, pero es constitucional. En el caso de Tailandia también, la monarquía es constitucional, pero el rey retiene una serie de poderes políticos que otros monarcas, por ejemplo el de Japón, no tienen. Luego, aparte de eso, pues tendríamos, ya yéndonos más hacia Oceanía, pues tendríamos Australia, Nueva Zelanda y en América Canadá, que es la única monarquía junto con Belice. No lo olvides. Son esencialmente reinos de la Commonwealth. Bueno, Belice y algunas islas en el Caribe. Y bueno, Papúa Nueva Guinea también está dentro de la Commonwealth, es un reino de la Commonwealth. Pero claro, aquí tendríamos los reinos de la Commonwealth, el rey es el mismo que el rey de Inglaterra. Aunque aquí se hace llamar, pues claro, rey de Australia, rey de Canadá, etc. Es decir, en Canadá Carlos III se presenta como Carlos de Canadá, no como Carlos de Inglaterra. Es algo así como si hubiera hecho algo parecido a la monarquía española y la mayor parte de países de América lo hubieran aceptado, pues Felipe VI pasaría Felipe VI de España, pero también Felipe VI de Perú, o Felipe VI de Argentina o de México, en el caso de que se hubiera hecho una cosa similar, que no se hizo, pero vamos, sería realmente el mismo monarca, que es puramente decorativo, no tiene el poder que tiene Carlos III en Canadá, es nulo, tiene una representante allí, pero que es algo puramente protocolario, lo mismo en Australia, y aun con todas están pensando, tanto en Canadá como en Australia, más en Australia, eso sí, desde hace tiempo, en prescindir de eso y convertir el país en una república. Es uno de los debates típicos en ambos países. Luego, aparte, tendríamos las monarquías del Golfo, que están en Asia, en Oriente Medio. Hay un clúster de monarquías en esa zona del mundo. Tendríamos Arabia Saudí, pues Qatar, Bahrein, los Emiratos. Bueno, en este tipo de monarquía creo que deberíamos incluir a Brunei, aunque está bastante lejos de allí, está en la isla de Borneo, pero hace frontera con Indonesia, vamos. Pero es muy pequeñito. Bueno, aquí lo que tendríamos son monarquías prósperas pero con regímenes autoritarios. Son prósperas por la riqueza petrolera, una riqueza petrolera muy bien gestionada. En África solo hay una monarquía.
que es porque antes había más de la Commonwealth, pero fueron cayéndose. Es decir, países como Nigeria o como Kenia dijeron, bueno, sí, pues la Commonwealth nos parece bien, pero no queremos ser un reino de la Commonwealth. Y luego pues reyes tribales y cosas así, pero monarquía propiamente dicha la única es Marruecos, que no es precisamente un país rico, pero eso sí, es políticamente mucho más estable, o lo ha sido, que su vecino, que Argelia. Los marroquíes y los argelinos, recordad, son muy parecidos, hablan hasta la misma variedad de árabe, el árabe magrebí, y son muy similares, no tienen apenas relaciones, pero la frontera está cerrada, pero son muy similares. De hecho, es imposible distinguir, a no ser que seas un marroquí o un argelino, distinguir a un argelino o un marroquí, si lo ves por la calle. Pero en un caso, lo que ha habido desde la independencia de Francia ha sido en Argelia, pues una inestabilidad general y bastantes experimentos. En el caso de Marruecos no se ha dado ese caso. Así que aquí sí, podríamos decir que hay pocas monarquías en el mundo, esa es la realidad, y podríamos concluir, bueno, pues algo en la línea de tu tesis, de lo que nos has contado, Luis, que en ciertos países del mundo, allá donde han existido, han permitido cierta estabilidad, por lo menos las que han sobrevivido, porque en otros lugares del mundo entraron en ciclos de inestabilidad, qué sé yo, Libia llegó a tener rey, Egipto también, y lo volaron. Digamos ya en Europa, los emperadores como el de Austria-Hungría, los reyes de Europa del Este, no sobrevivió ninguno. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, todos volaron. Rumanía tuvo rey, recuérdalo, por tener rey tuvo rey hasta Albania, creo que se llamaba Leka o algo así, el rey de Albania, una dinastía muy particular, la de Albania. En el momento en que hay un problema, desaparecen. Pero sí, donde se han quedado, pues sí, ha habido más estabilidad. Bueno, lo que nos viene a decir eso es que la presencia en sí mismo del rey, la existencia del rey, lo que nos cuenta de manera indirecta es que el país ha sido estable, porque si hubiera sido inestable habría salido. Y sí, eso se ha traducido más o menos por la estabilidad trae prosperidad. Eso es indiscutible. En España, concretamente, los periodos monárquicos pues han sido por lo general mucho más estables que los periodos en los que no ha habido monarquía, que han sido 2 y además muy breves. La Primera República duró año y pico, entre 1873 y 1874, y la segunda pues 5 años, del 31 al 36, porque ya a partir del 36 empezó la Guerra Civil y hay más que hablar de república, pues lo que hablamos son de dos sistemas enfrentados, pero la república como tal, en paz, desarrollando su propio proyecto político, tuvo 5 años. Así que tu tesis, Luis, no está del todo mal tirada, de hecho está bastante bien tirada. Pero bueno, vamos ahora con Francisco, que nos habla de competencia fiscal entre comunidades autónomas, otro tema muy habitual aquí en la Contracrónica. Hola Fernando, a raíz de la nota de voz hablando de la nueva autonomía de León, quería hacerte 2 reflexiones. La primera es sobre la descentralización, algo que defendemos los liberales, porque creemos que cuanto más fraccionado esté el poder, será mejor porque habrá menos totalitarismo y los ciudadanos tendremos más opciones. Si hay competencia política, si hay competencia fiscal, eso convertirá a los políticos lucharán por los ciudadanos, por tener más ciudadanos, por más gente que pague más impuestos en su zona. Y no al revés, ¿no? Que los ciudadanos no estamos peleando por los políticos. Esto habría conseguido que yo, en vez de haberme ido a Georgia, pues me fuese a Extremadura. Pero bien, eso es la teoría. Porque Fernando, en la práctica, si lo mira, muy pocas autonomías realmente compiten por eso. En su estrecho margen, ninguna autonomía realmente, casi ninguna, baja mucho los impuestos, Fernando. Es tan pequeña la bajada de impuestos en algunos sitios que es que no se nota, o son impuestos tan livianos que no se nota. Y podríamos pensar que esto sucede así porque tienen poco margen. Pero es que las autonomías que tienen mucho margen y que podrían arrasar en competencia, por ejemplo, el País Vasco, según tengo entendido, el País Vasco podría jugar muchísimo con los impuestos y podría hacer un régimen maravilloso para que fuese la nueva Andorra. Podrían hacer algo parecido, porque los impuestos que tienen que pagar son bajos y los administran ellos. Sin embargo, esto no sucede. Y eso que ha sido gobernado por la derecha, Fernando. Yo me planteo, mi reflexión es que sí, que eso es una idea que tenemos los liberales, que está muy bien, pero que eso como hacían los Estados Unidos, ¿no? Lo de exportar democracia, que da igual el sistema que ponga, que si la mentalidad de la gente es socialista, que básicamente la mentalidad de la gente en España, según mi punto de vista,
es socialista, socialista de derechas con Franco y socialista de izquierdas con el PSOE. Pues da igual el sistema que ponga. Aunque descentralice 20 veces, si ellos lo que ven es que pagar impuestos es bueno, pues da igual que descentralices, porque el político dice, bueno, pues si mis ciudadanos no me lo agradecen, si al revés, si lo que están pidiendo es más impuestos. Y la segunda reflexión es sobre Ceuta, Melilla y Canarias, pero sobre todo Ceuta y Melilla. Yo tengo un amigo viviendo en Sevilla, que lo quiero muchísimo, y me ha dicho que los impuestos de autónomos, de un montón de cosas en Melilla son la mitad, de todo la mitad. No sé si esto será cierto o no, pero como te he escuchado un par de veces decir que si ponían los impuestos más bajos en Extremadura que te iba allí, bueno, pues que sepas que lo que me ha dicho mi amigo, no sé si es del todo cierto, que en Melilla es todo la mitad porque tienen un régimen fiscal especial. Oye, y Melilla tiene muy buenas conexiones con la península, te podría ir, venir y anda que no es bonita Melilla. Un abrazo muy fuerte, Fernando, a todos los contraescuchas. Pues mira, Francisco, no sucede porque las competencias fiscales entre las comunidades autónomas son mucho más limitadas de lo que se cree, por lo menos las de régimen en general. Es decir, pueden crear una serie de tributos propios, pero siempre que no graven bienes o servicios ya sujetos, como es obvio, a tributos estatales. No pueden tampoco obstaculizar la libre circulación de personas y de bienes dentro del territorio nacional. Pero vamos, son pequeños impuestos, ¿eh? Impuestos como, qué sé yo, el impuesto para el juego, licencias de caza o de pesca, algunos impuestos ecológicos, caso del impuesto sobre emisiones de CO2, que se inventaron en Cataluña. Pero vamos, su recaudación siempre es muy pequeña. Luego están los llamados tributos cedidos, es decir, que el Estado los cede, que son impuestos también menores, como patrimonio, sucesiones y donaciones, bueno, el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados también es un tributo cedido. Del IRPF gestionan el 50% de la recaudación, pero es que el que recauda es el Estado. Lo que pueden hacer las comunidades autónomas es rebajar un poquito el porcentaje, un poquito, que eso es lo que han hecho pues comunidades autónomas como Madrid o como Andalucía. De sociedades, de IVA, de los especiales, reciben una parte, pero no tienen capacidad normativa sobre ellos, ni tampoco recaudatoria. En el régimen común, algo así como el 80% de los ingresos fiscales que tienen las autonomías provienen de transferencias estatales, lo que deja su autonomía real pues en muy poco, en casi nada. En el País Vasco y Navarra es diferente, porque allí operan con un régimen foral, que es algo, bueno, mucho más beneficioso. Tienen competencias fiscales mucho más grandes. Recaudan casi todos los impuestos, desde luego el IRPF, el IVA, sociedades, patrimonio, etc. Y pagan un cupo, es decir, la aportación al Estado por los servicios que el Estado presta allí, pues qué sé yo, defensa y cosas así, relaciones exteriores, se ha construido allí una autopista. Tienen capacidad normativa plena sobre los tributos, lo que les permite pues establecer tipos y deducciones propios. Lo que no pueden es eliminar impuestos, como el IRPF o el IVA, no pueden hacerlo. Por ejemplo, el País Vasco aplica un impuesto sobre sociedades pues algo más bajo que otras partes de España para atraer empresas. Pero es que no necesita bajarlo mucho más, porque tiene que competir con Castilla y León y con Cantabria, que está en el régimen general. Sí, tiene que competir con unos tipos que van con una mano atada a la espalda y a la pata coja. Es muy fácil, vas a ganar la carrera siempre, por poco que hagas. Tienen que competir también con Navarra, pero no hay ninguna voluntad en hacerlo, ninguno de los dos. No sé si Cantabria, por ejemplo, gozase de competencias fiscales propias y totales, es decir, que pudiese decidir quitar el IRPF o el IVA. Ya verías cómo los vascos se pondrían a competir, pero claro, es que no les hace falta. Luego, respecto a lo de Melilla, a ver, lo miré en su momento, ¿eh? Lo que tienen es una bonificación, para lo de autónomos. Bonificación, es decir, algo así como que te hacen un favor. Lo bonifico, de la cuota de autónomos, creo que es la mitad. Y claro, como bonificación que es, mañana te la pueden quitar. Mira, en lugar de bonificar el 50, vamos a bonificar el 30. Es que andamos escasos de efectivo, qué sé yo. Ya está, te has puesto en un sitio, pero pues no tienes mucha garantía de que eso lo vayan a mantener y durante cuánto tiempo. En todo lo demás, bueno, pues no están en el régimen general propiamente dicho. Melilla, como bien sabes, lo que le sucede a Ceuta es una ciudad autónoma, tiene un régimen fiscal especial, allí no tienen IVA, tienen una figura llamada IPSI, creo que es impuesto por la producción, la importación y no sé qué más, que el tipo promedio, el tipo es variable.
pero creo que promedia un 6 o un 7%. Para el juego online, por ejemplo, es muy bajito, es un 0,5%. Bueno, de ahí que hayan atraído casinos online. Algunos, pues, que salieron de Gibraltar en su momento. Para el IRPF y sociedades lo que tienen son bonificaciones, lo mismo que los autónomos. Es evidentemente un sistema mucho mejor que en la península, pero no tienen autonomía fiscal. Es decir, la ciudad autónoma no puede hacer lo que le venga en gana con los impuestos. No puede hacer lo que Andorra o Gibraltar. Es decir, poner los impuestos que les dé la gana y tener su propia política fiscal, que sería lo suyo, vamos. Lo de Melilla, ya te digo, lo estuve mirando en el pasado. Es un lugar muy bonito, con muy buen tiempo, es decir, bastante calor, que es lo que a mí me gusta, pero estás un poco aislado, ¿eh? Creo que hay solo 2 o 3 vuelos a Madrid diariamente y además, ya sabes, en Iberia Regional, estos aviones de hélices, que mira la que me hicieron a mí en Andorra en el mes de diciembre, que te los cancelan. Luego un par de ferries, creo que hay uno que va a Málaga y otro, los de Balearia, ¿no? Y otro que va a Almería. En fin, ya sabes, en Madrid estamos mal acostumbrados porque estamos bien comunicados, bien conectados y claro, todo nos parece poco. Pero bueno, hasta aquí llegamos. Espero que os haya gustado la contrarréplica de hoy. Ha sido siempre, para mí es un placer teneros al otro lado y espero que mañana regreséis por aquí. Pero, eso sí, ya no la contrarréplica, sino la contracrónica. Hasta mañana.